Muchísimas gracias. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla, ¿ya? ¿Sí? Bien. Bien, ahí tenemos el texto lema, ¿no es cierto? ¿Lo ven todas? Sí. Sí, se puede ver. Bien, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Y bueno, es un texto que todas lo conocemos y todas, prácticamente quienes leemos la palabra de Dios, lo tenemos presente. Pero hoy vamos a ver algo muy particular que vamos a encontrar y las invito a buscar en 1 Timoteo 1, del 3 al 5. ¿Sí? Buscamos 1 Timoteo, capítulo 1, perdón, 2 Timoteo, ¿sí? 2 Timoteo, capítulo 1, del 3 al 5. Y seguramente ya saben a dónde vamos a parar, ¿sí? Vamos a ir parando en un testimonio de 2 mujeres y de un niño. La que lo tenga y lo quiera leer, abre su micrófono y lo lee. ¿Del 3 hasta dónde dijiste, Gran? Hasta el 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Muy bien. Bueno, estamos acá nos encontramos en el hogar de Loida, Eunice y Timoteo. Bien, hoy vamos a ver estas dos facetas. La primera de ellas es la fe sincera, genuina, no fingida, ¿sí? Y lo vemos ahí en el texto, dice, esta fe que habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bien, el primer punto que vamos a ver de la fe es una fe sincera, genuina, no fingida. Es el primer punto. Lo extraemos de este texto con el cual vamos a estar estudiando en la tarde de hoy, una fe no fingida, ¿sí? Que habitó primero en una abuela y después en una mamá. En el diseño de nuestro creador estaba contemplado que ciertos rasgos y habilidades y aún patrones de conducta los heredamos genéticamente de nuestros padres o abuelos. Los ojos, tal vez, el color de cabello, cuántas cosas que podemos traer de nuestros padres y de nuestros abuelos, ¿sí? El genio, a veces también, el carácter, ¿sí? Y ha sido y es una influencia en nuestras vidas, se ve. Si bien la fe es personal, ¿sí? Es influenciada por aquellos que son los más cercanos a nosotras y también por los que nos enseñaron o nos comparten, ¿sí? Con nuestra vida la fe de ellos. Por eso nuestro Señor diseñó la iglesia con la idea de que seamos una familia y un cuerpo a través de Cristo. La palabra de Dios nos dice que Abraham es el padre de la fe y de todas nosotras que creemos en la promesa que Dios le hizo. Esto implica que podemos desarrollar la misma calidad de fe que él tenía. ¿Se acuerdan? ¿Sí? De Abraham. Esto es genética espiritual. Loida, la abuela de Timoteo y su madre Eunice, por lo que cuenta el apóstol Pablo, fueron mujeres de fe y testimonio poderoso. Y si Pablo las menciona como quienes vivían una fe no fingida, como lo leemos en 2 Timoteo 1:5, era porque cuando las conoció,
advirtió que ambas, especialmente Loida, tenía una fe poderosa y una vida transparente, fundamentada en las Sagradas Escrituras, en una experiencia real y personal con Dios, y seguramente respaldada por el ejemplo de vida de ambas, de la abuela y de la madre. Timoteo heredó esa misma calidad de fe en la que habla el apóstol acá, ¿no? Una fe no fingida, viéndola en su abuela y en su madre. Ahora, ¿qué significa una fe no fingida? Una fe poderosa y una vida transparente, era lo que habitaba en Loida y en Mise. Y la fe se desarrolla en una relación íntima con Jesús, pues es Él, como dice Hebreos 12:2, es el autor y consumador de la fe. Aunque sea pequeñita nuestra fe, Él es el que ha puesto en nosotros esa fe. Esa fe de la que habla la Biblia no es un mero asentimiento ni una simple confesión religiosa. Pablo la describe como lo que hemos aprendido en este texto, el lema, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? No vemos lo que esperamos, pero creemos que lo vamos a tener. Es una fe que tiene connotaciones muy, muy fuertes en nuestra vida, ¿sí? Por la conexión con Dios, la fe nos lleva a conquistar lo inconquistable, a alcanzar lo inalcanzable, para que las obras de Dios sean hechas en nosotras y por medio de nosotras, con el propósito de glorificarlo a Él. Me encantó esta frase y la tomé de un comentario, ¿sí? Qué bueno que esta fe nos lleva a conquistar lo inconquistable. Y si ustedes leyeron Hebreos 11, todo el capítulo, vieron cuántas experiencias hay escritas allí, ¿sí? De los héroes de la fe. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, ¿se acuerdan de Daniel? ¿Sí? La experiencia de Daniel. Sofocaron la violencia del fuego, los amigos de Daniel en el horno de fuego. Escapar del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad y los hicieron poderosos en batalla y poner en fuga los ejércitos extranjeros. ¿Cuántas cosas llevaron a estos héroes de la fe, ¿sí? Con esa fe que tenían, a conquistar? Como dice la frase de arriba, dice conquistar lo inconquistable y alcanzar lo inalcanzable por el poder de Dios. Ninguna de nosotras puede obtener tal convicción, excepto cuando Cristo mora en nuestros corazones. Entonces, como Loida y Eunice, experimentaremos una fe sincera, genuina, auténtica, una fe no fingida. No vamos a fingir algo que no tenemos. Nosotros podemos fingir muchas cosas de las que no poseemos, pero en esto el Señor quiere que nosotros tengamos algo genuino, auténtico, tan poderosa que influya no solo en nuestros hijos, en nuestra familia, sino también en las próximas generaciones y en todos aquellos que nos rodean. Vamos a ver algunas características de la fe sincera no fingida. La que pueda, que busque 1 Pedro 1, 3, 5, otra que busque 1 Timoteo 1, 2, otra que busque después, ya tenemos el texto, 1 Juan 5, 4. La que tenga 1 Pedro 1, 3 al 5 lo puede leer. Abrir el micrófono y leerlo. Así participamos un poquito cada una. 1 Pedro 1, 3 al 5. ¿Lo tienen? 1 Pedro 1 al 5. Bien. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En estos pocos versículos, ¿cuántas cosas encontramos? ¿Sí? Ahora, esta fe sincera, no fingida, que pusimos en el Señor Jesucristo, miren todo lo que nos ha otorgado. Yo sacaba 4 cositas rápidamente. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos otorgó una gran herencia. Somos guardados por la fe en el Señor y nos compró una salvación eterna. Miren que tiene objetivos definidos esta fe. Qué importante, por la fe, ¿no? Esta frase que encontramos en Hebreos 11. Por la fe tenemos todo esto de parte del Señor. La que tenga 1 Timoteo 1:2 lo puede leer. Primera Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien, es inquebrantable, porque la fe que tenemos nosotros la pusimos no en cualquier persona, no en alguna cosa, sino en la persona que depositamos nuestra fe, es Dios y el Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Por eso es inquebrantable. Es sencilla y sujeta, como dice ahí Hebreos 11:39, lo tenemos en el Power. Aunque todos, dice al final, ¿no?, obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, todos los héroes de la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Pero qué importante que nosotros sí, porque ellos no vieron al Señor crucificado, ellos no vieron la promesa del Salvador, ellos no la palparon, sino que la vieron de lejos, como dice otro versículo. Sin embargo, nosotros tenemos esta fe en aquel que ya murió, que resucitó y que está en los cielos preparando un lugar para nosotros, ¿sí? Una fe sencilla y sujeta. Es una fe que supera las pruebas. A ver, alguna que busque 1 Pedro 1:7. Si lo tienen a mano, si no, los leo yo. 1 Pedro 1:7 es un texto muy conocido también. Se los leo yo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es la fe que supera la prueba, ¿sí? Es la fe que supera la prueba. Las pruebas que el Señor permite en nuestras vidas, a veces creemos que ellas, el Señor con ellas el Señor nos está castigando, pero por algo malo que habíamos hecho. Pero la mayoría de las veces son para hacernos crecer espiritualmente y fortalecer nuestra fe en Él. Voy a enchufar la computadora porque se me está por apagar. Ahora sí. Me olvidé de enchufarla antes. Bien, entonces es una fe que supera las pruebas, ¿sí? Porque dice que más preciosa es que el oro, ¿eh? Ella nos ayuda a superar las pruebas. ¿Alguna buscó 1 Juan 5:4, aunque lo tenemos acá en pantalla? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es una fe vencedora, ¿sí? ¿Por qué es una fe vencedora? Muchas veces nos sentimos vencidas por los problemas, por las circunstancias que nos pasan en la vida, pero nos olvidamos de nuestra fe. Por pequeña que sea, es la que vence al mundo, lo dice la palabra de Dios. Nuestra fe es la que vence al mundo. ¿Pero por qué? ¿Por nosotras? ¿Por nuestra fuerza? No, porque Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y con Él tenemos la victoria. Es una fe vencedora, por pequeña que sea, porque el que venció al maligno es el Señor Jesús. Bueno, ¿y qué más dice 2 Timoteo que leímos 1:5? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y yo decía, bueno,
estuve leyendo este libro, que algunas de ustedes lo tienen, ¿sí? Se llama Unos mates con Dios, y en una de sus meditaciones hablaba de una fe transferible y compartida, ¿sí? A veces nosotros quisiéramos que todo el mundo conociera al Señor Jesús como Salvador, ¿no es cierto? Que a todos los que le predicamos, les entregamos un folleto, les hablamos del Señor, pudieran descubrir la salvación y la nueva vida en Cristo. Sería muy novedoso si pudiéramos transferirla de nosotros al corazón de los demás, ¿no es cierto? Pero no es esa transferencia de la que yo me refiero y que se refería el hermano que escribió este libro y del cual yo me apropié del tema, ¿no? Para traerles a ustedes esta tarde. Me pareció fantástico esto de una fe transferible y compartida, pero no de corazón a corazón, porque no se puede, ¿sí? El Salmo dice, lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó. En Salmo 78, 3 y 4. Es de esa manera en que vamos a ir transfiriendo, ¿sí?, esa fe, para que vaya creciendo en aquel que escucha la palabra de Dios. Porque hay un texto que dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que transferirla a través de enseñar la palabra de Dios y predicarla. Eso es lo que dice este salmo, que podemos transferir la fe dando a conocer lo que Dios ha hecho, y cuando hablamos de las maravillas que Él hizo con nosotras, esto tiene un toque personal y muy especial. La fe se despierta en los demás cuando damos a conocer, cuando hablamos y contamos lo más trascendente que tenemos para decir, que es la vida del Señor Jesucristo, de su amor, de su perdón que Él nos otorga, de su muerte, de su vuelta a la vida, de su regreso, de sus palabras. Todo eso hace de que la gente pueda conocer a aquel que es el autor y consumador de la fe. Y como decía la canción, tenemos ahí en Romanos 14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Por eso tenemos una gran tarea nosotras de dar a conocer aquello que es tan importante y tan trascendente para nosotros, que es la fe en Dios y en el Señor Jesucristo. Nuestros hijos y nietos tienen que oír de nosotras, de nuestras bocas, esas historias que le podemos contar de cómo Dios ha sido bueno y misericordioso. Nuestro esposo, si aún no es creyente, debe ser el primero que tiene que enterarse de cómo el Señor lo ama, cómo puede salvarlo, cómo Él responde a nuestras oraciones. Las personas con las cuales nos relacionamos frecuentemente fueron puestas ahí cerca de nosotras para que oigan lo que nadie les ha contado acerca del Evangelio del Señor Jesús. Siempre hablamos muchas cosas nosotros como mujeres, siempre tenemos tema para conversar, pero a veces, les digo también por experiencia propia, de lo que tenemos que hablar no decimos nada, ¿no? Y a veces se nos pasa esa oportunidad de poder hablar aquel con el que estuvimos o aquella con la que estuvimos charlando en un supermercado o nos encontramos en la calle. Cuando hablamos de las maravillas que Él hizo, fortalecemos nuestra fe, hermanas, y también traemos la luz del Evangelio a los que nos rodean. Fíjense en Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitar la fe, ¿sí? La Biblia nos enseña esto, de imitar la fe de aquellos que con su conducta mostraron o muestran evidencias de una fe genuina, sincera, no fingida, de ser ejemplo de los creyentes, como más adelante le pide Pablo a Timoteo, en Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El apóstol Pablo reconoce que las enseñanzas dadas
por Loida y Eunice a Timoteo tienen sustentos en la fe no fingida, que él aprendió y vio en su abuela y en su madre. Y conociendo la vida de Timoteo, de quien tenemos información en las Escrituras, podemos ver el hermoso legado que fue depositado en su corazón por estas dos mujeres de Dios. La Biblia menciona que su madre Eunice era una judía creyente, pero su padre era griego, no era creyente. La ciudad de Listra, donde ellos vivían, estaba llena de culto a los ídolos y la palabra de Dios no era conocida en aquel lugar. Por lo que como madre creyente, Eunice, y como abuela creyente, supieron transmitir la fe a su nieto y abuelo, nieto e hijo. Esta transmisión debió haber sido con persistencia, no decir solamente lo que dicen nuestras palabras, sino también vivirlo como ejemplo. Y seguramente usaron todos los elementos y recursos necesarios para decidirle, guiarlo y ser ejemplo de fe para él. Esto fue a lo que Eunice lo encaminó para transmitirle la fe, para que el entorno tan idólatra de Listra no lo arrastraran a Timoteo, a su hijo. ¿Qué decir de Loida? Loida tuvo el honroso papel de abuela en las Escrituras. ¿Qué honroso papel tenemos, hermanas, las que ya somos abuelas? Loida representa entre las mujeres de la Biblia la influencia espiritual única que resulta de su peculiar posición de abuela. Y ¿saben una cosa? Esta es la única vez en la que se menciona la palabra abuela en la Biblia. Y no hay mejor ejemplo de fe no fingida que la de esta abuela y su hija Eunice. Y fíjense que habitó primero, dice Pablo, en tu abuela, fíjense, de generación a generación, ¿sí? En tu abuela Loida. Por lo tanto, ella transmitió a su hija Eunice esa misma fe y después juntas se la compartieron a Timoteo, ¿sí? Fíjense lo que dice Timoteo, 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pero tú, le dice el apóstol a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, desde muy chiquito, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En ellas también había un amor auténtico por el Señor y su palabra, que las capacitó para ser maestras para este niño Timoteo, que posteriormente con el tiempo se convirtió en un pastor y maestro para el cuerpo de Cristo. Y así vemos de la abuela a la hija, de la hija al nieto o al hijo, ¿no? Vemos entonces 3 eslabones de la cadena espiritual, ¿sí? De una generación a otra, 3 generaciones vemos aquí, y donde ellas pudieron compartir esta fe, una relación espiritual paralela a la relación de sangre. A los lazos de la sangre se añaden los lazos de la fe. Lo que una abuela puede ejercer para que el nieto nazca y crezca en la gracia de Dios son muy importantes. Cuando, por ejemplo, falta el eslabón intermedio, cuando la mamá no es creyente, por ejemplo, y la abuela sí. Pero incluso cuando ella es creyente, las abuelas tenemos abundantes oportunidades de transmitir la fe cuando los nietos están todavía chiquitos, como cuando ya crecieron y salieron de la casa. Siempre la abuela tiene una palabra importante para los nietos, ¿o no? ¿No les parece? Siempre hacemos cosas que los abuelos después dicen, ah, no, pero la abuela me lo hace así, o la abuela me lo dice así, o la abuela me da esto, vos no me das. Nosotros lo comprobamos con Mateo, ¿no? En la casa de la abuela y el abuelo, y la madre, la ven así tiene, por darle los gustos. Hay casos en que la madre está muy ocupada también, fatigada o trabaja afuera, y como abuelas nos toca estar al cuidado de los nietos. Y es una buena oportunidad, cuando estamos con ellos, hablarles del amor de Dios y compartirles experiencias donde la fe en Dios fue necesaria. Aprovechar esos momentos en que los nietos entran en la esfera de nuestra vida para transmitirles a ellos nuestra fe,
transmitirles nuestra fe y cuántas cosas podríamos hacer para que pueda cumplirse este mandamiento que Loida y Eunice cumplieron al pie de la letra, que dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Sí? Y en otra parte dice que también a las otras generaciones que vienen también hacer esto. Debemos esmerarnos y aspirar como abuelas, madres, hijas, tías, maestras de la escuela bíblica y de tantas oportunidades que tenemos de ser mujeres espirituales. ¿Sí? Pablo nos enseña en este pasaje la herencia de una abuela y una madre cristiana. No podemos heredarles la salvación porque es personal. Cada uno puede elegir al Señor y decidir por el Señor como Salvador. Pero la herencia más preciosa que podemos dejarle a nuestros hijos y nietos es un hogar donde Cristo es conocido, aceptado y recibido en el corazón y la vida como único Salvador. ¿Sí? Loida y Eunice tenían una fe genuina, sincera, no fingida. Algunas madres y abuelas hablan a sus hijos y nietos de la fe en Cristo, pero no dan un buen testimonio de esa fe, no la viven. Y uno muchas veces habla más con el ejemplo, ¿no es cierto? Como dice, se habla más con el ejemplo que con las palabras, ¿sí? Si la ven en nosotros, la van a desear, la van a querer adquirir, la van a querer tener. Nuestro testimonio en Cristo Jesús debe vivenciarse de generación a generación, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Por ahí podemos llegar a ver hasta nuestros bisnietos, ¿quién dice? ¿No? Y también ser de testimonio para ellos, ¿sí? De generación a generación, en una transferencia de esa fe no fingida, de tal manera que llegue a producir frutos en las vidas no solo de nuestros hijos y nietos, sino también en las vidas de todas las personas a las que le hablamos del amor de Dios, ¿sí? Qué importante es esto. Y no nos demos por vencida. Yo ponía esto, no nos demos por vencida, hermanas. Si en nuestra familia todavía tenemos familiares, especialmente hijos o el esposo, que todavía no han aceptado al Señor como Salvador, no nos demos por vencida. ¿Se acuerdan que decía primera Juan 5:4? ¿No? Lo tenemos acá. ¿Qué ha vencido al mundo? Nuestra fe. No nos demos por vencidas, por no tener todavía el gozo de verlos apropiarse de la gloriosa fe salvadora, o ver que alguno, habiendo sido salvo, se ha alejado de los caminos del Señor. Persistamos, ¿sí? Persistamos con fe sincera, no fingida, en esta arma tan poderosa que tenemos que es la oración. Es nuestra arma secreta y muy efectiva. La oración tiene el extraordinario poder de transformar lo imposible en posible. Y Él, dice, a su tiempo responderá. ¿Sí? Solo el Señor obrará en ellos, en los que aún no creen, como en los que se han alejado. Se los digo por experiencia propia. ¿Sí? Aún sigo orando por los que, habiendo sido líderes, y ustedes los conocen, hoy están lejos de la comunión con el Señor. Pero no me doy por vencida, no me daré por vencida, no me va a ganar el enemigo. Voy a seguir orando, aunque sea lo último que haga en esta vida, ¿no? Seguir orando, la oración. No dejemos de persistir, ¿sí? Persistamos y no desistamos, Persistir y no desistir, de orar por aquellos que están lejos de los caminos del Señor, se han apartado, o aquellos que todavía, conociendo la verdad, no han tomado el paso de decisión. Dios Todopoderoso, que nos amó tanto, que entregó a su Hijo Jesús en la cruz por nuestros pecados, dándonos salvación y vida eterna, los va a alcanzar, seguramente, porque eso es lo que Él quiere. La voluntad de Él es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la confesión, ¿sí? Y a los pies del Señor Jesús. No hay mejor y mayor tarea que tenemos todas nosotras, ¿no? Que los que nos rodean conozcan de nuestra fe, una fe no fingida, una fe sincera,
una fe genuina en un Dios todopoderoso, como la de Loida y Eunice, en un Dios poderoso y perdonador. Yo me quedé pensando si ellas llegaron a ver en qué se convirtió Timoteo. Nosotros lo podemos ver porque tenemos la historia de Timoteo en la Biblia, ¿no es cierto? ¿En qué se convirtió ese niño que escuchaba las palabras de su abuela, las palabras de Loida y de Eunice, y después escuchaba las palabras de su maestro, Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Que lo tenía como hijo espiritual, ¿sí? Era su padre espiritual, Pablo. No sabemos si ellas llegaron a ver en qué se convirtió Timoteo, pero seguramente estarían muy agradecidas a Dios por un hijo y nieto que supo seguir los caminos del Señor con fe sincera y no fingida como la de ellas. Y que se lo conocía, porque dice Hechos 16, del 1 al 2, dice, fíjense lo que dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fíjense que él tenía buen testimonio en un lugar idólatra, Listra. Él no siguió los caminos del mundo, no siguió los deseos del mundo, como escuchábamos anoche que Juancho decía, ¿no? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Él no siguió los caminos que tenían las personas que vivían en Listra. Él siguió el camino del Señor, guiado por su abuela, por su mamá, después más adelante por el apóstol Pablo, y tenía buen testimonio los hermanos de él. Qué bueno, hermanas, que podamos tener una fe sincera, genuina, no fingida, y que podamos transmitirla, compartirla con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares inconversos, y que, bueno, el Señor nos ayude para que esto que hemos podido ver en esta tarde, estas dos facetas de la fe, pueda ser también de ayuda para nosotras, para que podamos enriquecer la nuestra, trabajando para que otros la puedan tener en el Señor Jesús. Una fe genuina en aquel que lo dio todo por nosotros, que es el Señor Jesús. Aquel que en este momento está preparando lugares para sus hijos. Y ya ha recibido a muchos de ellos y están gozando del descanso en la presencia del Señor. Pero todavía falta que muchos le conozcan como Salvador, para que, como dice la palabra, cumplido el número de redimidos, el Señor pueda venir a esta tierra sin tocar la tierra y llamarnos con voz de mando, con voz de arcángel en las alturas, para que vayamos a estar con Él para siempre y jamás. El Señor nos ayuda a tener este tipo de fe y podamos enriquecerla, fortalecerla por la palabra de Dios y ponerla en práctica, ¿sí? Con los que nos rodean. Bueno, hermanas, esto era lo que quería compartir hoy con ustedes sobre la fe y que podamos fortalecernos en ella cada día, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, a pesar de los contratiempos, a pesar de los desafíos y a pesar de las pruebas que podamos estar viviendo, sepamos que, aunque sea pequeñita nuestra fe, es una fe que vence, porque está fundamentada en aquel que es el vencedor, el que venció, en la cruz y en la tumba, a la misma muerte y al mismo Satanás, el Señor Jesucristo. Que el Señor las bendiga y gracias por estar con nosotros.